Bien, seguimos compartiendo más novedades. Vamos a hablar de lo que es la nueva ley que se va a implementar en Paraguay sobre la prevención de riesgos en el desarrollo del trabajo en las empresas del sector público y privado. Está con nosotros Manuel Noriega, él es inspector del trabajo y nos acompaña, es de nacionalidad española, está con nosotros. ¿Cómo está? Gracias por compartir la mañana de Paraguay TV. Estupendamente, muchas gracias. Una pequeña corrección. A ver. Inspector de trabajo era, en Claro, este momento se ejerzo de abogado. Pero con la especialidad, sí, obviamente. Sí, ¿no? exactamente. Bueno, esta normativa en Paraguay se incorpora a lo que es el digesto jurídico, o sea, Sí. al corpus del ámbito del trabajo. Al corpus juris, como diríamos los abogados, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo esto se engancha al Código del Trabajo que se va, digamos, ampliando en este sentido? Es una norma que se desarrolla fuera del Código de Trabajo porque es una especialidad, la seguridad y higiene en el trabajo o la prevención de riesgos laborales, que tiene entidad propia, aunque está dentro del derecho madre, que es el derecho del trabajo, pero toma una cierta independencia por su propia especificidad y su propia especialidad. Es cierto que... Tiene autonomía, como se dice. Exactamente. Acabará teniéndola. Desgajándose la hija del padre, derecho del trabajo, ¿no? Me imagino. Es cierto que en el Paraguay ya existían y existen normas de derecho de seguridad y higiene en el trabajo, lo comentábamos antes. Exacto. Dentro del Código de Trabajo y dentro de decretos de seguridad y salud ocupacional, de salud en el trabajo, etc. Sin embargo, esta impronta y esta importancia que se le quiere dar a la prevención de riesgos laborales es a partir del 2017 por la creación de esta ley, la 5.804-2017, si no recuerdo mal. Bueno, ¿y qué establece estos nuevos procedimientos de protección, obviamente, del derecho del trabajo, pero desde la perspectiva de lo que puede ser un riesgo, un accidente o la prevención misma, ¿no? Exactamente, de lo que se trata es precisamente de intentar prevenir el que se actualicen los accidentes, el que se produzcan los accidentes, prevenir, paliar el tema de los accidentes. Pero hay que tener en cuenta que esta norma es no es una norma muy concreta, es una norma de bases, una norma de principios, una norma programática que tiene que ser luego desarrollada por decretos gubernamentales. Entonces, lo que esta norma aquí viene a hacer es inspirar la filosofía de la prevención de riesgos laborales en todos los ámbitos públicos y privados y en todos los sectores y en las distintas instancias jerárquicas de mayor a menor en los entes públicos, también como en las empresas privadas, o sea, construcción, industria, comercio. Comenzar del principio básico de la publicidad, ¿no? Exactamente, pero fijémonos que esto no es una particularidad paraguaya, sino que esto en la Unión Europea ya es así. En Europa tenemos desde el año 89 una norma, que es la norma base, que es la 89.391, sí. A partir de ahí desarrollan todos los estados, y en concreto el español, su normativa de prevención de riesgos laborales. Esto también ocurre en las normas de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Pues así va a ocurrir en Paraguay. Esta va a ser la norma base, la norma madre, la ley de leyes, que va a permitir adecuar al caso concreto y a la situación concreta y específica de la industria, del comercio, de la construcción, de armar cualquier negocio, del periodismo, de la profesión del periodista, por decir. Por ejemplo, también, no va a quedar al margen. Esto incorpora, abogado, las normas las profesiones riesgosas o las profesiones, o es bastante general, en particular hablando de esto, por ejemplo. Sí, no hay una distinción específica en la ley. Donde lo habrá será después en los decretos gubernamentales. ¿Por qué? Porque el riesgo, visto desde un aspecto general, luego tiene que ser concretado en el aspecto concreto de cada puesto de trabajo y de cada industria, comercio, agricultura, pesca, etc. Así, por ejemplo, desarrollaremos, porque la ley nos dará pie para ello, pues la seguridad en los centros de trabajo, iluminación, escaleras, riesgos de caídas a distinto nivel, etc. Ruido, ambientes de ruido, problemas de pantallas de visualización. Eso afecta tecnología, personal administrativo, a todo. ¿Cómo son visualizados los trabajadores independientes o aquellos que son jornaleros
que tienen su sustento diario a través de una actividad independiente, de pequeña y mediana empresa, donde son al mismo tiempo patrones. Sí, esto es lo que nosotros en España conocemos como trabajadores autónomos, trabajadores autónomos o independientes, efectivamente, que es exactamente lo mismo. Normalmente las leyes suelen olvidar, lamentablemente, a este tipo de trabajadores. ¿Por qué? Porque el vínculo que posibilita la exigencia de la seguridad e higiene en el trabajo es el vínculo laboral. Y, por lo tanto, ese vínculo no existe más que un empresario y un trabajador. La Sin embargo, exactamente, el vínculo de la dependencia. Exacto. Además, en términos estrictamente jurídicos. Exacto. La dependencia, exactamente. Pero en el ámbito del autónomo o del independiente se pueden, y pienso que se deben de crear normas específicas. En España, por poner el ejemplo, también los hemos tenido, y los tenemos en parte, postergados, aislados. Sin embargo, se les ha empezado a introducir ya en la cotización a la seguridad social por accidentes de trabajo, que es un primer paso para no exigir otras normas u otras obligaciones. Que van adheridas a lo que es una posible jubilación independiente. Perfectamente. O una cotización perfectamente. al servicio y además de con una jubilación. jubilación incrementada precisamente cuando se produce un accidente de trabajo, por ejemplo. Bien, el gobierno de Paraguay, a través del Ministerio del Trabajo, se encuentra en una política de promoción de esta norma base. Totalmente. En la cúspide de toda esta norma está el Ministerio de Trabajo, que es el que organiza, controla, faculta, dirige, ordena. Sin embargo, y antes lo comentábamos fuera de cámaras también, yo pienso que aquí a Paraguay le falta muchas cosas. Yo hace ya muchos años que vengo y lo vengo observando. Pero antes te ponía el ejemplo de por qué se respetan las normas de tránsito. Porque hay una policía caminera, exclusivamente por eso. Pero ocurre con la Guardia Civil de Tráfico en España o con la policía no sé qué en otro país. Bien, pues en Paraguay tenemos un cuerpo de inspectores y fiscalizadores en el trabajo. Yo hace ya más de 10 años que vine aquí a Paraguay, siendo inspector de trabajo, a formarles. Pero las cosas en este país van muy lentas, ¿no? Van muy lentas, se necesita una auténtica formación de estos y capacitación de estos inspectores. También hay que tener en cuenta la mala prensa que en los últimos años, o en muchos años siguen teniendo, por tema de coimas, etcétera. Por la mala crítica. Exactamente. Pero yo pienso que al funcionario hay que formarle y hay que tenerle bien retribuido. Precisamente la evitación de todas estas absolutamente para evitar situaciones que no estén vinculadas al delito. Claro. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos que establece esta nueva ley de prevención de riesgos aquí en Paraguay? Por ejemplo, ¿hay un procedimiento de atención para casos particulares? ¿O un caso particular? Sí, en realidad lo que el empresario vendrá obligado a partir de esta norma es cualquier accidente o incidente, es decir, un incidente es cuando se produce un accidente sin lesión del trabajador, pero el accidente se ha producido. Lo que pasa es que no ha producido lesión. Siempre entendemos el accidente como una lesión corporal o física o psicológica del trabajador, pero pueden ocurrir. Entonces, el empresario viene obligado a comunicar a las autoridades laborales versus el Ministerio de Trabajo esta circunstancia. Y ahí ya se tiene que desplegar todo un efecto a través de los ¿El trabajador lo puede hacer también? Sí, por supuesto. Por supuesto. O el sindicato. O el sindicato. En caso de incumplimiento del empresario, que puede ocurrir también, el propio trabajador tiene que estar facultado para presentar esa denuncia o esa... Lo bueno es que la ley es obligatoria. Es pública y nadie puede desconocerla. Entonces significa que la ley tiene que ser cumplida. Nadie puede... la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Exactamente. Es decir, todo el mundo está obligado a cumplirla. La conozca o no la conozca, porque tiene obligación de conocerla. Yo no lo conocía, lo siento. Dura lex, sed lex. Claro. Es dura la ley, pero es la ley. Exactamente. Bueno, hay decretos reglamentarios que tienen que ser elaborados y que tienen que ser preparados por el órgano rector. Correcto. En este caso. Precisamente esta es una de las funciones que posiblemente colabore yo con el Ministerio de Trabajo. Perfecto. Porque precisamente el próximo viernes a las 8 de la mañana tengo una entrevista con la doctora Bacigalupo, la ministra del Trabajo, para abordar, entre otras cuestiones, pues la formación integral y general en el país, la formación de los inspectores paraguayos, una vieja aspiración que yo tengo de que se creara una escuela nacional, o si más me apuro, si quiero tener todavía más ansia,
sería supuesto. la del Mercosur, una escuela del Mercosur. Perfecto. De tal manera que unificase a todos los inspectores y todos los países de Mercosur participasen sus inspectores de la misma formación. Don Manuel, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por su presencia y bueno, buen resto de jornada y a seguir disfrutando de Paraguay. Encantado, encantado. Muchísimas gracias, a disposición. Yo creo que es la hora de la tarde. Sí, ya estamos en 2:15 aquí en Paraguay. Muchas gracias. Bueno, gracias. Un ratito, si nos espera ahí, vamos a compartir otra...